En esta clase ya nos toca entrar de lleno en la unidad 2 de álgebra y funciones. Ya pasamos la etapa de los conocimientos previos y para recordar, uno de los objetivos de esta unidad es desarrollar productos notables de manera concreta y simbólica. Este es uno de los objetivos de la unidad, puesto que vamos a abordar dos, que ya lo veremos más adelante, pero este objetivo en específico lo vamos a dividir en distintas partes, ¿ya? Porque productos notables no es solo uno, son varios, y la idea es que veamos uno por clase, ¿ya? Para poder detallarlos eh, y no se nos enredan ahí todos los tipos. Ese es en cuanto al objetivo de la unidad que vamos a abordar y en el objetivo específico de esta clase es desarrollar específicamente el producto notable cuadrado de binomio. Bueno, para comenzar entonces, ¿qué son los productos notables? Para introducir este concepto, eh, es necesario recordar la clase anterior en donde vimos la multiplicación de expresiones algebraicas término a término, o más bien utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. En cambio, los productos notables tienen que ver con exactamente lo mismo, pero la diferencia es que estos son productos especiales, por eso se les llama notables, es decir, que no necesariamente tengo que desarrollarlos multiplicando término a término, sino que hay una forma más fácil de obtenerlos. Por eso se llaman productos notables. Ahora, distinguimos distintos tipos de productos notables. Hay varios, pero en nuestro caso vamos a estudiar solamente 4 de ellos y los vamos a ver cada uno en detalle. Entonces, el primero que vamos a ver es cuadrado de un binomio, que es el que corresponde a esta clase. Luego vamos a ver suma por diferencia. El siguiente es producto de binomios con un término en común. Y por último vamos a analizar el cubo en binomio. Son los 4 que vamos a analizar para abordar el primer objetivo de la unidad 2. Y específico, hoy como les decía, solamente vamos a ver el cuadrado de un binomio. Ahora, ¿qué es el cuadrado de un binomio? Para eso tenemos que recordar primero qué significa elevar al cuadrado expresión, ¿verdad? Eso es, cuando tú elevas una expresión al cuadrado, significa que la vas a multiplicar por sí misma, es decir, que la vamos a considerar 2 veces a través de una multiplicación. Se relaciona con las potencias. Por ejemplo, si teníamos una base elevada a 2, significaba que esa base debía ser multiplicada por sí misma o 2 veces a través de la multiplicación. En este caso es lo mismo, solamente que la base va a tener una característica especial, ya que se va a tratar de un binomio. Y también para recordar, recuerden que un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos algebraicos separados por una suma o una resta, ¿ya? Entonces, esa es la naturaleza de las expresiones que vamos a revisar. Y acá salen en este ejemplo, déjame un segundo, acá está anotado, el binomio de manera general lo vamos a presentar como A y B. O sea, el primer término va a ser A y el segundo término va a ser B, pero no siempre van a ser estos mismos elementos, sino que es solamente una manera de representarlo. Después más adelante vamos a ver que A puede tomar cualquier valor y B lo mismo, ¿ya? Pero solamente es para darle una forma general. Entonces, si tenemos un binomio, ya que tengo uno y dos términos separados por un más, que más adelante veremos también que puede ser por un menos, y lo vamos a elevar a 2. Eso significa que este binomio lo vamos a multiplicar por sí mismo como se acá. O sea, lo vamos a anotar 2 veces y le vamos a poner una multiplicación. Eso es el cuadrado de un binomio, cuadrado de binomio, que por eso recibe su nombre. Ahora, como les decía, esto es un producto notable
que tiene una forma especial de poder llegar a su resultado, que se puede operar de forma distinta que multiplicar término a término. Es decir, que vamos a encontrar una fórmula para obtener directamente el resultado sin tener que multiplicar término a término. Y para descubrir desde dónde viene la fórmula, porque se las podría mostrar inmediatamente y desarrollarlo y ya está, pero lo importante es que ustedes puedan ver desde dónde surgen los elementos y las formas y las fórmulas matemáticas. Entonces, para eso vamos a analizar los dos casos posibles de los binomios, que uno es con suma del binomio y la otra es la resta del binomio. Entonces vamos a ver cuando esto lo desarrollamos término a término, como aprendimos la clase pasada, vamos a ver que vamos a obtener algo, una particular, algo en común. Entonces, y desde ahí es donde va a surgir la fórmula que nos va a permitir después resolver de una especial. Entonces, en el caso 1, acá lo tenemos, que vamos a analizar el cuadrado de la suma de un binomio. Dijimos que cuando le vamos a expresión al cuadrado significa que la vamos a multiplicar por sí misma. Es decir, le vamos a dar dos veces tal cual antes de una multiplicación. Recuerden que aquí cuando no hay ninguna operación de dos elementos o entre dos grupos de elementos, siempre es una multiplicación que no se anota. Y como les decía también, vamos a ver acá en el binomio el primer término, que en este caso lo llamaremos A, siempre va a ser el primer término. Y este, que llamaremos B, va a ser el segundo. Ya para poder distinguir después en la fórmula que vamos a obtener. Siempre teniendo en cuenta eso. Entonces dijimos que lo vamos a desarrollar, como en la clase pasada, multiplicando término a término, o también le llamábamos aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, tendría que multiplicar primer término con primer término con segundo término con primer término y segundo término con el término. O sea, todos con todos, como lo hacíamos anteriormente. Vamos a ver qué resulta. Y acá es cerrado. Entonces aquí en este caso tendría A, ahora, ahí está anotado, más, porque tenemos solamente suma, por lo tener todos los signos positivos. Luego A por B, ahí está anotado, más B por A, ahí está, más B por B. O sea que hay con los cuatro grupos, las cuatro combinaciones que vamos a hacer de multiplicar todos con todos sin dejar ninguno en el 1. Acá ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Aplicando la propiedad de multiplicando igual base, porque siempre vamos aplicando todo lo que aprendemos anteriormente. Entonces tengo a la mi base, mantengo la base y sumo 2 es la suma del exponente 1 que está aquí y 1 que está acá. O sea, mantengo la base, sumo los más 1 y me da 2. A por A, más B, acá como tengo bases distintas, ¿qué hago? Multiplico las bases. O sea, A por B, como tienen un valor numérico, por ahora, cuando multiplicamos las cintas, las anotamos juntas. A por B, A por B. Más, lo mismo acá, B por A, A. Más, tenemos por último B por B, la misma base, mantengo la base y sumo los exponentes. Imaginariamente 1 también, 1 más 1 sería 2. Por B cuadrado. Entonces, las multiplicaciones, pero siempre que termino de multiplicar, debo verificar si hay términos semejantes y si los hay, para poder reducirlos. Aquí en este caso, el primer término no tiene ningún semejante, porque no hay ninguno que tenga solo la A y este elevado al cuadrado. El
término poco tiene ningún semejante, pero dando la definición de término semejante es que debo tener las mismas letras o los mismos exponentes sin importar el orden. Acá tengo A, ambas están elevado a 1 y aquí tengo BA, ambos elevado a 1, por lo tanto se cumple el requisito. Los segmentos están en orden distinto, pero hoy se consideran semejantes. Por lo tanto, tendría A, B y acá o BA, que es lo mismo. Entonces yo lo puse semejante. Y 1 más 1 sería 2, que son del mismo, las anoto una vez. Como acá. Entonces, este que no tenía semejante, lo anoto tal cual. Este es lo mismo que son semejantes, que en este caso porque tengo sumas, que sería una B, dos B. Y ahí ya tengo multiplicación reducido los términos que sí habían, y este sería el resultado. Y lo podríamos cantar de esta forma, porque el primer término está elevado al cuadrado, dos veces multiplicado y b. Quien diga de siempre multiplicaciones que anotamos, como para registrarme lo que queremos ver al final. Y es que es la base que va al cuadrado. Esto es exactamente como solo escrito de una forma más detallada. Entonces, recordar, esto que pasando vamos al cuadrado, la suma del binomio. Esto tenemos. Y ahora vamos a analizar el segundo caso, que es exactamente lo mismo, solamente en vez de tener, vamos a tener una resta del binomio, del mismo. Y acá lo tenemos. El segundo caso, entonces, ahora tenemos el cuadrado de la resta del mismo binomio que analizamos recién. Siendo que A es el primer término, segundo término. Entonces, como está elevado a 2, que yo lo voy a hacer y lo voy a multiplicar por sí mismo. Término, entonces, aplicando la propiedad distributiva, sería A por B, por B por B. Y ahí lo tenemos. Pero aquí, a diferencia del anterior, que iban solamente signos positivos, ahora tenemos que considerar los signos porque tenemos signos negativos. Entonces, A por A, acá lo luego considero signos. No, aquí pongo más, entonces, porque el A es positivo y B es negativo. Entonces tengo A positivo por B negativo. Después lo vamos a desarrollar, ahora solamente estamos anotando. Luego, cargo B anotado por A positivo. Por positivo no está el signo. Y pues, este es el segundo con el segundo, tengo negativo por, y ahora desarrollo, porque ahí ya se multiplicación de todos términos. A por A, como ya vimos anteriormente, es A cuadrado. Aquí menos primero, más por menos. Ahora solo las letras A por B, AB. Nuevamente signos. Menos por menos. Por A, BA. Menos. Menos, más. Y por B, 4. Ahí ya multiplicamos todos los términos y ahora nos queda verificar si tengo términos semejantes. Y como dijimos anteriormente, deben las mismas letras, los mismos exponentes sin importar el orden, y estos dos cumplen el requisito. Tengo a B, distinto, mismos exponentes, por lo tanto semejantes. Los coeficientes notados asumo que son unos, por lo tanto tendría más 1 menos 1. El primero, total, el último bien, que no tengo semejante.
y menos 1, respetando las reglas, respetar números positivos y negativos, obtengo menos 2 y el factor lineal lo anoto una vez. Entonces, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Eso mismo anotado de una vez detallada de la cuadrada menos 2 más b elevado al cuadrado. Y observamos con el caso, voy a devolver a la diapositiva anterior, y tenemos exactamente lo mismo, solamente que acá tengo positivo en la última expresión y acá en el primer signo, en este caso, y en ese caso que vimos recién, ahí se me pasó, es negativo. O sea que está de lo mismo, solamente cambia este signo. En el caso de no se trata de una suma, positivo, y si se trata de una red, que este signo va a ser suma o una red. Cambio este signo siempre independiente que trate de una suma. Es una regularidad que podemos observar. Esta estructura es exactamente el mismo en los dos. Entonces, como se observa esa regularidad, podemos entender que forma un patrón, forma una fórmula que me permite entonces calcular que, que tenga ya sea una suma o una mediante fórmula. Entonces lo vamos a tomar como una fórmula, que es una regularidad, ya que exactamente lo mismo cambia este signo. Si es una resta, el negativo, una suma va a ser positivo. Es de ahí donde sube la fórmula que de aquí en adelante va a utilizar para resolver cualquier cuadrado de binomio, ya sea suma o resta. Ahora, si eso lo llevamos ordenadamente como una fórmula, lo vamos a ver en palabras como resulta. Entonces, que para hacer el cálculo de multiplicación como un producto doble, recuerde que de eso habla de producto notable, es la multiplicación de un binomio por sí mismo. Seguimos el paso. Entonces, el paso siempre es identificar el primero y el segundo término, que es lo que les decía al principio. Siempre está en primer lugar, obviamente va a ser el primer término completo, todo lo que salga ahí, y el que es el que lo separa de la suma o la resta, dependiendo del caso, va a ser el término con todos los elementos que contenga. Y una vez identificado el segundo término, el segundo paso es ser el término, darlo al cuadrado. Luego, más o menos, depende si se trata de una suma o una resta de binomio, vamos a ver el doble, pero primero que todo, el doble siempre quiere a multiplicar algo por 2. El doble es multiplicar por 2, pero ser parte de la regla. Y producto siempre se refiere a multiplicación. Cada vez que ustedes escuchan producto, lean producto, en matemática deben multiplicar. Entonces, el doble del producto del primer por el segundo término del binomio, más, y siempre más, vimos que el último siempre va a ser más, vamos a elevar al cuadrado el segundo término. Bueno, un poco trabalengua, pero lo vamos a aplicar en un ejercicio concreto. Vamos a ver dos ejemplos con distintos niveles de dificultad. Entonces, una suma de un binomio. Binomios para ahorrar el grado, es decir, que nosotros recibimos una multiplicación de sí mismo. Pero como ya no lo vamos a hacer de forma, vamos a seguir la del cuadrado binomio. Entonces, y el primero, aquí y a
como numérico, y todo esto va a imprimir que es como el que te antes. Esto se termina 2 a i. Acuérdense que cuando tienen exponente, asumo que hay 1. Eso nunca va a decir que no hay nada. Si hay 1. Listo. Entonces, cumple un paso. Y ahora es donde vamos a aplicar la fórmula paso por paso. Lo primero es que vamos a elevar al cuadrado el primer término. O sea, todo el primer término lo encierro en paréntesis y elevo. Listo la primera parte. Luego, me dice este signo que está acá, va a ser este. Si aquí hay un más, aquí pongo más. Si menos, menos. El más. Luego, en la parte central va a dar el doble producto de términos. El doble 2. Esto siempre, por fórmula, el 2 siempre lo tenemos que poner ahí. Es 2 por el primer término completo, cual y cual por el término tal cual. Lista la parte de la fórmula, porque es 3 partes. Eso no les había dicho. En lado de un binomio, con resultado vamos a obtener un trinomio, o sea, una expresión algebraica que tenga 3 términos. Pero va a ser así. Y en la última parte, en el último término de este trinomio, vamos a tomar el segundo término de binomio y los a para dos. En paréntesis y lo de los a dos. Tengo a aplicar el cuadrado de binomio, no suelto nada, solamente represento las potencias. Para resolver la primera potencia, el coeficiente numérico que es 3 elevar al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 3 multiplicado por sí mismo, es decir, 3 veces. Y tengo 9. En cambio, cuando teta o el factor literal elevado a una potencia de una potencia, tenemos que aplicar esa propiedad. Potencia de una potencia. Mantengo la letra, la base, y multiplico los exponentes. 2 por 2 y tengo 4. Y grado del primer término 9 y entonces anoto y multiplicar el doble de los términos. Estas 3 expresiones voy a hacer coeficientes numéricos. Son los números que están en los vueltos. Que en este caso es 3, 6, 2. Listo los coeficientes numéricos. Tengo y aquí en este caso tablitas en alfabético opcional. No hay problema. Pero en general se hace así, conserven como tienen estructura. Y no tenía ninguna letra igual, se la consulta. O sea, tengo pago y tanto por elevado a 1 y sumo, porque ahí utilizo las potencias al base y sumo los exponentes. Siempre hago esto, me queda y por 3 12 a y cuadrado por y el otro 3. La nuevamente este signo y aplico del segundo 2
elevado a 2, es decir, 2 multiplicado por el mismo, listo, coeficiente. Y acá ya va a la letra múltiples. Aquí la 1 es binario, 2 y tengo 1 por 2, 2. Por lo tanto, ahí elevado al cuadrado me da 4a cuadrado y cuadrado. Y tengo el término resultante de este cuadrado de suma y binomio, aplicando esta forma. Bueno, y acá, ¿qué me ahorro también con eso? Es la reducción de términos semejantes, porque cuando yo llegue a este resultado, nunca voy a tener términos semejantes. Por ahí va a llegar. O sea, que no lo puedo de la fórmula y resolver, vamos a llegar enseguida al resultado. Eso es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que va a ser una red de un cuadrado de un poquito el grado de dificultad, ya que aquí es coeficiente numérico, no un número, sino que vamos a tener un racional como fracción. Porque esta es forma, pero la naturaleza de los números podría ser cualquier conjunto de lo que he visto, sea naturales, racionales, escritos en fracción, estos con decimal finito, con finito, cualquier naturaleza, forma es la misma, solamente hay que recordar cómo operar en cada conjunto numérico. Entonces tenemos una de un binomio con un racional. Hacer exactamente lo mismo. Tomamos el primer término, aquí está, le cerramos en paréntesis, porque es el cuadrado de lista la capa, el signo de P, como tenemos la recta del binomio, va a ir un signo negativo. Está el negativo, y el daño vamos a anotar el doble, el primer binomio completo, aquí está anotado. En la tercera parte siempre va a ir un más, y vamos a tomar el segundo, lo vamos a poner con signo al cuadrado. Y vamos a resolver del medio, significa que multiplico los numeradores de coeficiente numérico corto, literal. Y es este por el que está 6. Mismo con la I multiplico los 4. Primer término. Luego voy a multiplicar todo por las letras. Recuerda que este coeficiente no escribe 1. Multiplica 2 por 1. Acá ustedes ven que no hay nada. Pero el 1 dice no. Si acá tengo 1. Entonces ya, deriva diario 1 por 2, 2. 2 me da 1 por 1, porque el resultado de multiplicación de es 1. Listo. Entonces, todas las, vamos a x alfa 3, como no tengo ninguna x anotado, y tengo y todo y suma exponente. O sea, 3 al cubo y
siempre más. Y el cuadrado término, el signo menos, lo multiplico mismo por cuadrado, que sería por porque casi siempre me queda activo por ese modo. La I, imaginaría 1, me queda 1 por 2 al cuadrado, el trinomio. Entonces, aquí en estos ejemplos están desarrollados mediante la fórmula del grado de binomio, de producto notable del grado de binomio. Siempre ustedes podrían utilizar la forma anterior, que es la ejecutiva de la multiplicación, es decir, multiplicando todos los términos con todos los términos, pero esta es una forma abreviada de desarrollar un cuadrado de binomio que es un producto notable. Eso es en cuanto a el cuadrado de binomio, a lo que podríamos analizar como materia teórica, y ahora, como siempre, van a tener una guía para poder aplicar, y voy a dar una guía de 2 ejercicios, 3 desarrollados. Lo vamos a ver. O sea, estos mismos 3, que acá se los voy a dar desarrollados con detalle, son parte de la guía. Entonces ustedes a través de esto van a tener que desarrollar el resto. El primero que vamos es el número 3 de la guía. ¿Ya? Lo van a encontrar aquí resuelto. Entonces vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. Tengo una suma de un binomio al cuadrado, o sea, un cuadrado de binomio con una suma. Me dicen que el primer término lo encierro en paréntesis, porque todo esto es el primer término, y lo elevo al cuadrado. Luego, el signo que viene siempre va a ser este que está aquí. Como es positivo, vamos a poner más. Y al medio va el doble, este 2 siempre va, no tiene que ver con los números que tengan acá, el doble del primer término, o sea, todo esto, por el segundo término, que en este caso es un 2. Y el último siempre es más, y tomo el segundo término y lo elevo al cuadrado. Ahí está aplicada la fórmula, y ahora a resolver las potencias y las multiplicaciones. Entonces, acá sería a, que está elevado a 1 dentro del paréntesis, este 1 lo multiplico por el 2 de afuera, me quedaría 1 por 2, 2. Por lo tanto, a me queda elevado a 2. Y la c, que dentro del paréntesis está elevado a 2, ese 2 lo multiplico por el 2 que está afuera, 2 por 2 me da 4, por lo tanto me queda c a la cuarta. Listo el primer término. Voy con el segundo término del trinomio. Ese signo lo copio tal cual. Multiplico solo los coeficientes numéricos. Recuerden que este de aquí al medio, como no tiene ninguno es un 1, sería 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Listo los números, voy con las letras. Como las letras aquí están solitas y no tengo con qué multiplicarlas, las anoto tal cual en el resultado. A elevado a 1, C elevado a 2. Listo el término central del trinomio. Y por último, el 2, que era el segundo término, elevado al cuadrado, me queda 2 por 2, 4. Y ya está. Listo el ejercicio 3 de la guía. Y el ejercicio 7, también lo vamos a resolver, pero van a ver un video para que sea otra explicación que no sea la mía. De la forma abreviada, a lo mejor en el video no lo explican con tanto detalle como se los explico yo, pero para que vean la forma simple de resolverlo, y después al último vamos a hacer otro más. Vamos a ver el video ahora del ejercicio 7 de la guía. Productos notables. Cuadrado.
Bueno, ese es el resultado entonces del ejercicio 7 y ahora vamos a ver el último ejercicio de la guía que corresponde al ejercicio 10 en donde lo vamos a aplicar este contenido en geometría, ¿ya? En donde nos piden hallar el área de una figura, porque esta es una de las aplicaciones de los cuadrados de binomios en que podemos calcular áreas. Obviamente tiene muchas más aplicaciones, pero dentro de nuestro nivel de primero medio, esta es la que nos compete. Entonces, nos dan esta figura y nos dan la medida de sus lados. O sea que me dicen que el ancho es 3m a la cuarta menos n cubo. Y me dicen que el alto o el largo tiene exactamente la misma medida. Si yo veo esto, debo deducir que esta figura es un cuadrado, ¿verdad? Porque cuando la medida de todos sus lados es igual, ya que esto sería esta misma medida y la medida de acá al frente sería la misma que esta. Por lo tanto, como a todos los lados tienen la misma medida, yo deduzco que esto es un cuadrado, porque no siempre me van a dibujar la figura tal cual, de pronto puede salir un poco más alargada o un poco más ancha, pero yo mirando las medidas más que la propia figura, establezco de qué tipo se trata, si es que es un rectángulo, si es que es un cuadrado. Pero como estamos hablando obviamente de cuadrado de binomio, nos vamos a referir solamente a los cuadrados. Entonces, si me piden hallar el área, recordando cómo se calcula el área de un cuadrado, yo tengo que multiplicar la medida del ancho por la medida del alto o largo. O sea que voy a multiplicar estos dos por sí mismo. Y eso es lo mismo que tomo uno y lo elevo al cuadrado, por lo tanto vamos a tener un cuadrado de este binomio. Y aquí está anotado. Entonces, como lo tengo dos veces, lo encierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado y tengo un cuadrado de una resta de binomio. Entonces vamos a resolver como lo hicimos en todos los ejercicios anteriores, aplicando la fórmula. Vamos a elevar al cuadrado el primer término, encerrándolo en paréntesis, recordando que este primer término. Vamos a poner menos, porque ahí sale un menos, eso lo determina. El doble, siempre un 2, por el primer término por el segundo término. Ahí está anotado. Y acá, en el último, vamos a poner siempre más, independiente de ese signo, porque aquí siempre va un signo más, y vamos a tomar el segundo término y lo vamos a elevar al cuadrado. Aplicada la fórmula, ahora resuelvo las potencias. 3 elevado al cuadrado, es decir, 3 por 3, obtengo 9, y m a la cuarta y a la vez elevado al cuadrado, mantengo la m y multiplico los exponentes. 4 por 2, 8. Ahora en la parte del medio,
conservo este signo menos, multiplico todos los coeficientes numéricos, es decir, 2 por 3 y por 1. Acuérdense que ahí hay un 1. 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. Ahora voy con las letras. Como tengo m a la cuarta y ninguna otra, la anoto tal cual. N cubo, como no hay con quién multiplicarla, la anoto tal cual. Y por último, n elevado al cubo y a la vez elevado al cuadrado, mantengo la n y multiplico los exponentes. 3 por 2 y obtengo 6. Por lo tanto, el área de esta figura sería 9m a la octava menos 6m a la cuarta n al cubo más n a la sexta. Eso sería aplicado el contenido de producto notable cuadrado de binomio a geometría, que sería una de las aplicaciones. Bueno, esos son los 3 ejercicios que están detallados acá. Les queda a ustedes el resto de la guía que van a tener que desarrollar para poder aplicar este contenido.